Como todos saben, la enfermedad de Alzheimer de momento no se cura, con lo cual se intenta prevenirla y en el peor de los casos, que es lo que estamos ahora, por lo menos retrasarla. El problema fundamentalmente, como vamos a ver en la enfermedad de Alzheimer, es su relación con el envejecimiento. Y sobre eso quiero hablar, que hay diferentes etapas en la vida de una persona. Yo no sé si se ve, pero si no se lo voy contando un poquito. En la parte central, ahí de lo que no se ve, se indica cómo va variando la vida de un ser humano. Un ser humano empieza a formar su sistema nervioso a las 3 semanas de gestación. Posteriormente, cuando ya lleva cerca ya de 30 y tantas semanas, el cerebro y lo que es el sistema nervioso central, inclusive también la médula espinal, se va cerrando, en el sentido de que aparece una cosa que es la barrera hematoencefálica, que es un poco para protegerlo. En la semana 40 nace, pero el sistema nervioso todavía sigue haciéndose. Y de hecho, hasta los 3 años, el tamaño del cerebro pues es mucho más pequeño que lo que luego se tiene en adulto. A los 3 años ya llega a ser el 90% de lo que luego llega a ser en adulto. En principio el cerebro crece un poco más rápido que el resto del cuerpo, porque a los 3 años todavía al resto del cuerpo le queda mucho por crecer. Pero eso sigue sucediendo y luego hay una serie de cambios, como por ejemplo que aparecen las hormonas en un momento dado, luego se mantienen, luego en las mujeres desaparecen algunas hormonas y se van produciendo cambios, y estos cambios lo que quiere indicar es que en el fondo vamos variando, y eso es una cosa obvia, que no somos siempre exactamente iguales. Nuestra única memoria histórica es el sistema nervioso central, que es lo que verdaderamente tenemos casi todas las neuronas desde que nacemos hasta que morimos. Digo casi todas porque, por ejemplo, en las primeras semanas, antes de hacerse la barrera hematoencefálica, de repente el 50% de las neuronas sobran y se van. Y luego nos quedamos, a partir de ese momento, con las verdaderas neuronas. O sea, al principio se hacen muchísimas, y luego hay muchas que hay que eliminarlas. Pues bien, eso sucede en el hombre, pero al mismo tiempo vamos también teniendo otro tipo de cambios. Y he puesto un ejemplo, que es que no solamente nuestro cerebro cambia, sino nuestro intestino, por ejemplo, cambia. Y ahora está muy de moda lo que se llama el microbioma, en el sentido de que tenemos de pequeñitos en el intestino, en el aparato digestivo, una serie de bacterias y microorganismos, y eso también va cambiando a lo largo de la vida. Como no podemos trabajar para mirar a nivel celular y molecular todo lo que nos gustaría hacer en el hombre, aquí puesto también que generalmente nos centramos en el ratón, los modelos del ratón. Y en el ratón sabemos cuándo nace, cuándo se le crea el sistema nervioso, cuándo se hormona, todo eso lo llevamos un poco en paralelo. Lo que quiero decir también es que vamos cambiando el modo de vida en las diferentes etapas. También no nos comportamos igual cuando somos niños que cuando somos adolescentes, cuando somos maduros o cuando somos viejos. Nuestro modo de vida cambia. Y ese modo de vida no solamente cambia a nivel de la misma persona, sino también en lugares. Por ejemplo, el modo de vida rural, y sobre todo hace más tiempo, es muy diferente del urbano. Cosas como la jubilación es una cosa de la revolución industrial. Eso es una cosa que se creó en un sistema, un modo de vida característico. Y lo que sí sucede ahora es que el modo de vida que nos toca ahora en estas generaciones, y cuando digo estas generaciones digo las que vienen detrás de mí, es que parece que se va alargando. Esto es una tendencia, lo que es la vida adolescente, lo que es la juventud, se alarga. Ahora, casi desde los 10 años a casi hasta los 50, la gente quiere ser adolescente, quiere mantenerse. Eso tiene un nombre que se llama la neotenia, que es el mantenerse continuamente. Y eso también tiene sus cosas que van a influir después en el que tengamos una serie de comportamientos y de conductas u otras. Pero vamos, yo generalmente hoy me voy a centrar fundamentalmente en el envejecimiento, que es lo que está más relacionado con los procesos neurodegenerativos y sobre todo con la demencia.
El problema es que cada vez hay más gente mayores de 60 años y menores, por ejemplo, de 20. Se está cambiando totalmente. Esto los políticos lo saben muy bien, pero no voy a meter ese cambio de los de 60 y los de 20. Entonces, la población actual es ahora de alrededor de 7.000 millones de personas. Para el año 2050 se calcula que van a ser cerca de 10.000 millones. Pues bien, más del 20% van a tener más de 60 años. Esto hace que el cambio de la sociedad pues, va a ser también relativamente evidente, comparando con lo que ha pasado hasta ahora, en otros tiempos mucho más anteriores. Por otra parte, pues, por ejemplo, para decir lo que vamos a tratar hoy, la enfermedad de Alzheimer, actualmente hay 45 millones de personas en el mundo que tienen la enfermedad de Alzheimer, que es la población de España, prácticamente. Si esto lo digo dentro de 5 años en ese mismo seminario, seguro que la población de pacientes ha subido, mientras que la población de España ha bajado. O sea, va a empezar a haber ese tipo, digamos, más de diferencia. El coste que se estima, así muy por encima de lo que cuesta la enfermedad de Alzheimer en el mundo, es de 605.000 millones de dólares en todo el mundo. Pero que es una cifra, estos son datos de la Sociedad Americana de Alzheimer, no me los invento yo, estos vienen, o sea, es muchísimo, mucho más que lo que cuesta el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. No tengo nada en contra de ellos y creo que también necesitan más dinero, los dos, pero vamos, del este. Y estos son datos de 2002 a 2012, pero también no ha variado mucho entre 2012 y 2017. Se van haciendo muchos ensayos clínicos, cientos de ensayos clínicos para nuevos compuestos, pero todavía todos han fallado. Solamente hay tratamientos paliativos. Entonces, bueno, vamos a ver el proceso paso por paso. El proceso empieza en el paciente y al paciente se le dice, bueno, voy perdiendo la memoria, voy perdiendo capacidad cognitiva. Pues ese es el primer paso. El segundo paso, y esto es lo que hizo ya Alzheimer, es decir, eso parece que tiene que ver, que es una parte del cuerpo, que es el cerebro. Y Alzheimer, el hombre, lo que hizo, como luego veremos, era cortar cerebros y ver qué era lo que estaba dañado. Lo que estaba dañado, ya no sé si esto me funciona o no, era fundamentalmente esta zona de aquí del cerebro, que es lo que se llama el lóbulo temporal, también el lóbulo frontal más tarde y el lóbulo parietal. Casi nunca esto está dañado, ni el lóbulo occipital ni el cerebro, eso casi nunca. Esta es la zona en donde se concentra el daño, fundamentalmente aquí. Dentro de eso, ¿cuáles son las regiones? Pues dentro de las regiones hay dos fundamentales, una que se llama el hipocampo y otra que se llama el resto, que es la corteza en general. Según va propagándose la enfermedad, empieza aquí y luego se va propagando por todo esto. Pero lo importante a otro nivel es cuáles son los circuitos. En el sistema nervioso todos son circuitos. Y fundamentalmente lo que refiere a la memoria, el circuito empieza por los sentidos, que es donde se recibe la información de fuera, va a la corteza, a diferentes partes. La corteza auditiva no está en el mismo sitio que la corteza visual, que la corteza de tacto, etc. Y de ahí va a la corteza entorrinal y de ahí va dentro del hipocampo, a esta zona que se llama el giro dentado, pero sobre todo el punto fundamental, de momento, lo que se cree que es la cosa central para la adquisición de la memoria, es esta zona que se llama la CA1, y las neuronas CA1, que son estas, son las más esenciales. Puede llegarse la información por este circuito, pero también hay circuitos complementarios, que se piensa que si falla uno, a lo mejor puede funcionar el otro, y esto es importante, y también puede acabar en CA1. Y finalmente, el último nivel es el de las moléculas, y el de las moléculas, para que haya conexión entre neuronas y neuronas, pues hay neurotransmisores, receptor de neurotransmisores, etc. La historia empezó cuando el señor Alzheimer, el doctor Alzheimer, vio en una señora una demencia que no era normal en aquellos tiempos y que luego, si se quiere, yo cuento la historia porque es una historia bonita, sobre todo. Y en esta señora, que era relativamente joven, cuando murió la hizo la autopsia y lo que observó es que en el cerebro, en general, había una parte que son las placas, que es una parte aberrante, unas estructuras aberrantes, y las placas se sabe hoy en día a nivel de moléculas, que están hechas de un péptido, un trozo de una proteína,
El péptido se llama péptido amiloide y la proteína se llama el precursor del péptido amiloide. Pues este péptido es el que hace esto, que son las placas seniles. Y luego la otra característica es esto, que se llama los ovillos neofibrilares, que están hechos de una proteína del citoesqueleto que el doctor Domingo nos ha dicho anteriormente, que se llama tau. Aparte de eso, luego hay mucha muerte neuronal. Bien, para la terapia, el proceso que se pretende es justamente el contrario del que he contado. Primero es saber al nivel molecular qué es lo que falla. Y una vez que sepamos a nivel molecular qué es lo que falla, es intentar repararlo. Y una vez que lo hemos reparado, ver a nivel neuronal que está reparado. Después los circuitos, después las regiones y después el paciente debería tener memoria. Eso es un poco la idea de cómo debería de ser el proceso. En principio, siempre hay que estudiarlo más y conocerlo un poco más, porque, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se diferencia o tiene dos tipos. Una que es de origen familiar, que se hereda, que es solamente el 1%, que aparece muy temprano en la vida. Puede aparecer, el caso más temprano es de 23 años, pero es un caso entre todo eso, pero hay algunos de 29, de eso, o sea, generalmente es sobre los 40, aparece, y que es presenil. Presenil es porque aparece antes de los 65 años. Las personas, eso es por un convenio. Los que tienen menos de 65 años son preseniles, los que tenemos más de 65 años somos seniles. Y no hay más, eso se define, eso es la definición. Bien, entonces, evidentemente, la señora que vio el doctor Alzheimer era presenil, era de estas, tenía 50 y tantos años. Pero el 99% es de origen, aparece mucho más tarde, fundamentalmente a partir de los 65-70 y luego ya va exponencialmente, por lo cual es senil. La enfermedad de Alzheimer de origen familiar sabemos las causas, no sabemos cómo curarla, pero sabemos las causas y deberíamos saber cómo curarlas porque sabemos las causas. ¿Cuáles son las causas? Las causas es que hay al menos uno de estos tres genes puede mutarse. Uno es el que expresa la proteína precursora del amiloide, donde sale el amiloide, el APP. Otro que se llama preselinina 1 y otro que se llama preselinina 2, y estos lo que hacen es activar a que la proteína APP se corte y dé el beta amiloide. Entonces, con las mutaciones que dan lugar a un aumento en la cantidad de beta amiloide, se ve que esa es la causa para iniciar el proceso de la enfermedad de Alzheimer. Evidentemente, lo que hay que evitar es que haya una cantidad de amiloide alta y lo que hay que bajar son los niveles de amiloide. Esto que parece tan fácil, esto todavía no se ha arreglado. La proteína APP está en todo tipo de celular, por lo tanto también el amiloide. Está en el hígado, en el riñón, en el intestino, en todos los lados. La proteína tau solamente está en las neuronas. Como lo dañado es de las neuronas, la hipótesis que se tiene es que posiblemente empieza el problema con la proteína beta amiloide y que en las neuronas en donde hay tau, esta inicia y esta ejecuta de alguna manera el proceso y ya se produce la disfunción. Como el 99% de los enfermos son de demencia de tipo esporádico, esa es la que nos importa. Luego veremos a ver cómo se intenta curar también la familiar, pero vamos más ahora a la esporádica. En la esporádica no hay mutaciones, en la esporádica hay factores de riesgo. La diferencia de la mutación al factor de riesgo es que cuando se tiene una mutación se tiene con certeza, o se sabe con certeza que si la persona vive el tiempo suficiente, seguro va a tener el problema. El problema del factor de riesgo es que la probabilidad es mayor, pero no es totalmente cierto. O sea, se puede tener todos los factores de riesgo y no pasa nada. Los factores de riesgo, unos son modificables y otros son no modificables. Luego ya veremos los del modo de vida. Por eso yo antes pensaba que el modo de vida es muy importante para este tipo de enfermedades. Los no modificables son el origen, algunos que son de origen genético, y el envejecimiento. El envejecimiento, de momento, también lo discutiremos después, no lo podemos de momento modificar. El factor genético de riesgo más claro en la enfermedad de Alzheimer
de mayor probabilidad de tener la enfermedad es uno que es la variante genética del gen apolipoproteína E, la 4. Una variante génica, y eso lo sabe mejor un señor que está aquí en la primera fila, el doctor Domingo, también puede ser o una mutación o, en el caso de los seres humanos, nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, tenemos en nuestro DNA una diferencia con respecto al que está al lado, delante o detrás, del 0,1%. No tenemos todos el mismo DNA, tenemos variantes, tenemos variabilidad. Esa variabilidad hace que unos sean más altos, otros más bajos, más gordos, rubios, morenos, o sea, tenemos variabilidad. Todos somos totalmente normales y esto, pero no somos idénticos. Y entonces, algunas de estas variantes, a nivel y cuando se tienen ya las proteínas, algunas de estas variantes pueden ser factores de riesgo, en otros casos pueden ser inclusive factores protectores para determinadas enfermedades. En el caso de la variante 4 de la polipoproteína E, eso es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Y me dirán, ¿y qué es la polipoproteína E? Pues bien, la polipoproteína E es un transportador del colesterol. El colesterol se transporta por partículas que están hechas de proteínas y de lípidos. Y las proteínas se llaman la polipoproteína A, B, C, etc. y la E. ¿Por qué es importante la E? Porque la E es la que trabaja en el cerebro. Las otras trabajan por ahí, en otros sitios periféricos, pero a nosotros la que nos interesa es la E, que es la que trabaja en el cerebro fundamentalmente. Como bien saben, estas partículas que están hechas de apo lo que sea y de lípidos y que encierran dentro lo que se llaman los triglicéridos y el colesterol, que es los que nos miran en nuestras analíticas cuando vamos a hacernos los análisis de sangre, hay en algunas que son de alta densidad, lo que llaman el colesterol bueno. Y las de alta densidad quiere decir que tienen mucha proteína y poco lípido. Y hay otras que son de baja densidad o de muy baja densidad, porque tienen muchos lípidos y poca proteína. La diferencia entre unas y otras es que las de alta densidad, fundamentalmente el transporte, lo hacen de tejidos al hígado y ahí luego ya se degrada y ya cambia el colesterol, por eso es bueno. Mientras que las que son de baja densidad van del hígado a los tejidos. Si los tejidos son, por ejemplo, los vasos sanguíneos, arterias, etcétera, se producen acumulaciones y lo conocen todos ustedes, esos problemas cardiovasculares. Eso es malo que pasa para el cerebro, eso que pasa en la periferia, pero independientemente hay un colesterol cerebral. El cerebro siempre es un hecho diferencial para el resto del organismo, es diferente de todo lo demás. Y en el caso del cerebro, ahí ya no van del hígado a los tejidos, sino va de unas células de glía, que se llaman astrocitos, a las neuronas. Y es esencial que haya mucho colesterol cerebral en las neuronas. Si no hay mucho colesterol cerebral, problemas de sinapsis y eso son graves. O sea, que una cosa es lo que pasa en la periferia y otra cosa es lo que pasa en el cerebro. Aunque lo que pasa en la periferia puede también dañar al cerebro. En el sentido de que cuanto más ApoE4 tengamos, más se acelera o antes aparece la probabilidad de tener la enfermedad de Alzheimer es mucho más temprana. O sea, todos tenemos 2 cromosomas para cada gen, cada gen lo tenemos repetido, de los padres, de las madres, o sea, tenemos siempre duplicación del mismo gen en los cromosomas, pero podemos tener la misma variante o diferente variante, como he dicho anteriormente. Pues si somos homocigotos, es decir, tenemos en ambos cromosomas la polipoproteína E4, el gen que expresa la polipoproteína E4, o la variante, perdón, que expresa la polipoproteína E4, la edad de aparición de la enfermedad es muy temprana, 68, casi presenil. Si tenemos que es uno de los dos solamente es el que expresa, es más tardía. Y si no tenemos en ninguno de los dos casos, cuando aparece la enfermedad de Alzheimer es muchísimo más tardía. Eso ya pueden empezar a partir de ahí también otros problemas neurológicos, pero eso no voy a comentar, pero es mucho más tardía. Entonces, aquí lo que siempre se ha buscado es ver si había una conexión entre la de origen familiar, que yo he metido toda la culpa de momento al péptido amiloide, y la de origen esporádico, que yo estoy contando toda la historia a través del ApoE4.
¿Existe una relación entre el péptido amiloide y la ApoE4? Pues en febrero de este año se ha visto una relación en el sentido de que cuando los astrocitos sueltan la ApoE para transportar el colesterol hasta las neuronas, hay bastantes receptores, diversos receptores para la ApoE en las neuronas, no solamente para introducir el colesterol, sino también para hacer señales, hacer vías de señalización. Y en una vía de señalización, pues lo que se forma es al final APP y beta amiloide. Pero esta vía de señalización funciona mejor con la forma 4 que con la forma ApoE3 o que con la forma ApoE2, de tal manera que el que tiene más ApoE4, según esto, va a tener también luego más amiloide. Y esto es un poco la conexión de las dos cosas. Aparte de eso, hay una serie de cosas que se está iniciando ahora mismo, que es que puede haber otros factores de riesgo que pueden ser genéticos, pero que no se ven, porque generalmente cuando se quiere ver el DNA de los enfermos, lo que se le hace es sacar la sangre y en las células de la sangre se le mira el DNA. Pero si hay lo que se llaman mutaciones somáticas, que son en el cerebro y que no están en otro sitio, pues por mucho que vemos en la sangre no la vamos a encontrar. Ahora está empezando a haber muchos estudios en autopsias en donde se está mirando en los fallecidos el DNA cerebral y se están viendo muchas mutaciones. Luego también se puede a lo mejor comentar algunas de estas mutaciones, pero no quiero extenderme demasiado. Y por otra parte, esto es todos los factores de riesgo, algunos de ellos que eran los que llamábamos no modificables, entre los que estaban estos y estaba el envejecimiento, que es otro que de momento no es modificable. Pero hay una serie de factores que sí son modificables y que si los modificamos pueden retrasar la aparición de la enfermedad. Y esto es bueno, cuanto más después aparezca, mucho mejor, o sea, cuanto más se retrase, mucho mejor. Aquellas personas que tienen diabetes tienen un factor de riesgo de tener la enfermedad. Si de alguna manera prevenimos la diabetes y lo vamos, digamos, previniendo todo el desarrollo, esto es bueno. Esto quiere decir que la aparición de la enfermedad de Alzheimer se va a retrasar. La hipertensión, que he comentado antes, pues también es bueno que si vamos arreglando los problemas cardiovasculares, también. La obesidad, que luego a lo mejor lo podemos discutir, porque la obesidad es curioso, porque es un factor de riesgo pero para, por ejemplo, el Alzheimer, pero también para el cáncer. Pero, sin embargo, las personas que tienen cáncer no, dicen que no tienen Alzheimer y viceversa, son antagónicos. La epidemiología dice que son enfermedades antagónicas. Eso luego tiene también su explicación. La inactividad física, pues también parece que es un factor en contra. La depresión también es un factor en contra. Todo esto tiene además una cierta, de momento, explicación molecular. No me voy a meter en ellas, pero luego si se quiere también me puedo a lo mejor hablar de algo. Y luego el bajo nivel educativo. Aquellas personas que tienen una mayor cultura, que tienen una mayor reserva cognitiva, que dicen, esas tienen una mucha menor probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer, o por lo menos a edades relativamente tempranas, que aquellas que tienen una menor cultura. Esto es un hecho que también se discute y por qué, las causas, etc. Terapias, que este es el punto. Yo ya ahora me voy a centrar fundamentalmente en terapias, que es lo que creo que es lo que más nos importa a todos. Vuelvo a decir que mientras no se pueda curar, vamos a prevenir y si no, a retrasar. Pero eso no quiere decir que no queramos curar. O sea, seríamos, vamos, siempre lo que se pretende es curar. Y como siempre decía Cajal, el que nosotros seamos ahora inútiles y no sepamos curar, no quiere decir que los que vengan detrás, que sean más listos que nosotros, seguro, porque eso es el progreso, a lo mejor encuentran algún modo. Entonces, si no somos nosotros, seguro que va a venir alguien y por lo menos lo va a intentar. Y para curar, y me voy a poner aquí en retrasar, lo que tenemos ahora es nada. Es lo que actualmente se puede retrasar, pero poquísimo. Ahora una persona que le diagnostican Alzheimer, lo que buscan es intentar mantener la funcionalidad de las neuronas, o bien manteniendo un nivel de transmisores, de neurotransmisores, fundamentalmente la acetilcolina, con lo cual dan ese tipo, digamos, de drogas
que lo que hacen es que evitar que se degrade la poca acetilcolina que puede haber, o que de alguna manera eviten que las células neuronas muy envejecidas, que pueden afectarse al recibir mucho neurotransmisor, otro, en este caso es el glutamato, pues que se dañen, y entonces echan antagonistas al glutamato. Esto es lo que le dan a una persona, digamos, actualmente. Pero esto retrasa meses. Verdaderamente no actúa del modo que todos querríamos. Pues bien, me meto para curar. Y para curar, nosotros y mucha más gente en el mundo utiliza modelos de ratón y de hecho curamos a los ratones, como luego explicaré. Pero, sin embargo, fallamos con los humanos y también lo explicaré el porqué. Una vez que tienen modelos de ratón, lo que se hace es en esos ratones que tienen la enfermedad ensayar fármacos, y esos fármacos, una vez que han curado al ratón, se pasan para ensayos clínicos en humanos. Esto es también la filosofía. En el uso de ratón, la tecnología que se utiliza, al ratón ya se le hace todo y se le conoce prácticamente muchas cosas. Pues, por ejemplo, para ver la funcionalidad de las neuronas, no esperamos a que una neurona le mande la señal a otro, sino que directamente una neurona es una célula prácticamente impermeable, pero que solamente se activa cuando se puede hacer un poquito permeable para el paso de iones, y que esos pasos de iones faciliten después la transmisión eléctrica. Pues bien, para estudiar neuronas individuales, lo que se hace es dar, por ejemplo, un pulso eléctrico que cambia la polaridad de los iones que están adentro y afuera, y esto facilita la apertura de canales iónicos y eso hace que la actives la neurona. Últimamente, y esto es una cosa que sabe más que yo el doctor Hernando, que está ahí presente, es también dar un campo magnético para hacer, y esto es una cosa relativamente novedosa, que una proteína se llama ferritina, que aquí actúa, y si digo algo mal me lo dices, yo sé el diamagnetismo, el paramagnetismo, el ferromagnetismo, aquí actúa como paramagnética, pues esta, de alguna manera, lo que hace es que, en base a ese campo magnético, se facilita también la apertura de estos iones que se llaman los TRPH. Y luego también, y esto es una cosa que muy pronto le darán el premio de química, no del a una persona que descubrió lo que se llama la optogenética, que lo que se hace es basarse en que existen canales iónicos sensibles a la luz, los que vemos la rodopsina, o le tenemos, y que vemos, que la señal que hace que abre el canal sea la luz, y esos se pueden expresar en células que no estén implicadas en el sistema visual, sino en otro tipo de cosas. Y ahora ya lo último, y esto ya se empieza también a trabajar en España, en lo que se llama la biología sintética, se hacen receptores a la carta, generalmente es algo parecido a lo que se llama las proteínas G asociadas a canales, esto los DREDs, y que además esos receptores a la carta tienen ligandos, lo que se le añade también a la carta, algo que no está para nada en la naturaleza. Se están creando de la nada receptores y ligandos para meterlos y expresarlos en neuronas y en otro tipo de células y saber qué es lo que funciona. Bien, además de eso, pues tenemos modelos de ratón que hacen placas, beta-amiloide, modelos de ratón que hacen ovillos, tau, y modelos de ratón que hacen los dos. Y en estos, cuando nosotros los dejamos desarrollar y vemos que no tienen memoria, ensayamos fármacos y algunos fármacos curan y recuperan los ratones la memoria cuando son jóvenes, pero no cuando son viejos. El porqué de esto es porque en los ratones jóvenes, antes he dicho el proceso de cómo se va hasta la memoria, al principio de los circuitos, en donde era de los sentidos, la corteza, el giro dentado, etc. Pues en el giro dentado, tanto los ratones como los humanos tenemos posibilidad de hacer nuevas neuronas a lo largo de toda nuestra vida. Y esas nuevas neuronas, si nos hemos perdido las anteriores, y si estas nuevas neuronas pueden empezar a introducirse en los circuitos que estaban las antiguas, que lo hacen, entonces podemos recuperar
las que hemos perdido por las nuevas. Y esto, pues, por ejemplo, se ve bien en ratón, en donde se pueden ir mirando cómo van apareciendo, pues, por ejemplo, las nuevas neuronas, y las vamos viendo, que luego ya se van incorporando, etc. El problema es que en los ratones viejos, el nicho donde estaban los precursores se agota. Esto que son células madre, que son los precursores de las nuevas neuronas, eso se agota. Y entonces, si no tenemos ya nuevos precursores, no tenemos posibilidad de hacer el recambio, no tenemos la posibilidad de reparar eso. Como buenas noticias, tenemos que la neurogénesis adulta es mucho más continua y larga a lo largo de toda la vida en humanos que en ratones. En los ratones, en cuanto son poco viejos, empieza a decaer muchísimo. En humanos, gente de 80 y gente de 90 años todavía, que se mantiene bien, digamos, tiene una neurogénesis bastante considerable y buena, no si tiene ya un problema neurodegenerativo. O sea que eso, insisto, pueden ser buenas noticias. Pero de momento lo que se está haciendo es que, como lo que parece que es tóxico podía ser el beta-amiloide y el tau cuando es extracelular, lo que están haciendo son vacunas para ver cómo se arregla el problema. Vacunas en donde, como son proteínas extracelulares, se meten anticuerpos contra el beta-amiloide o contra el tau y ver que lo bloqueen. Esto funciona muy bien en ratón. ¿Por qué no está funcionando en humano? Pues porque en humano sabemos que la enfermedad tiene 3 estadios, tres etapas. Una sintomática, y aquí es a donde se produce muchas placas. Nadie se entera porque la persona y los que le rodean, hay sistemas complementarios para que no se sepa que esa persona tiene una muerte neuronal grande, que tiene placas y que tiene ya un problema grande, pero como no hay diagnóstico, porque no se le ve, pues ahí es esa muerte y se produce el proceso y nadie lo cura, porque no se sabe qué está produciéndose. Tiene una segunda parte, que aquí empieza a haber ya el diagnóstico, es el deterioro cognitivo leve, y ahí ya se quiere tratar. Pero ya cuando se quiere tratar, es cuando es el desarrollo, y es que ya no hay neuronas prácticamente. Entonces, por eso, por mucho que queremos ahí vacunar contra la amiloide, si el problema era haberlo vacunado antes, como no lo hemos hecho, pues no funciona. De tal manera que también ahora lo que se dice es que en el primer estadio es el momento de curar el beta-amiloide, de vacunar el beta-amiloide. Porque si esperamos al segundo tiempo, ahí ya, una vez que aparece la patología del tau de los ovillos, ya no hay nada que hacer para la amiloide, hay que curar los ovillos. Pero si esperamos mucho más tiempo, al estadio 3, ya cuando hay muerte neuronal ya tampoco podemos curar el tau, o sea, lo que tiene que ver, ya es demasiado tarde. ¿Cómo se está haciendo? Pues lo que se necesita, obviamente, es saber en la fase sintomática si esa persona va a tener Alzheimer o no va a tener Alzheimer. Pero ¿cómo se sabe si va a tener o no? ¿Cómo tenemos marcadores muy tempranos para saberlo? Pues en el caso de la enfermedad de tipo familiar, el marcador lo sabemos desde el momento de nacer. Yo diría casi antes. Se le saca sangre al bebé y se ve si tiene las mutaciones en los genes estos que he dicho. Si se tiene la mutación, ya se sabe que a esa edad, o sea, en este caso, por ejemplo, la mutación en el gen de preselinina que cambia un glutámico por una alanina, se sabe que a los 44 años, más o menos 2 años, así, con esa certeza, va a tener la enfermedad. Y esto pasa para otras mutaciones. Se tiene ya un catálogo que la gran mayoría se tiene se sabe cuándo va a empezar. Esto fundamentalmente se sabe en familias, siempre, yo no sé, a veces lo he comentado, pues por ejemplo en Colombia hay una cantidad de personas con esta mutación muy grande, y son familias que tienen muchos hijos y que, vamos, se extiende mucho, digamos, la mutación. Entonces ahí lo que se está empezando a hacer es vacunar contra la amiloide a los 34 años o a los, como muy tarde, 40. Empezar antes, aunque no tenga ningún síntoma, para ver si se puede curar. Esto se ha empezado hace 2 a 3 años, todavía no se tienen datos. Hay que esperar a ver todo el periodo porque se les ha vacunado muy temprano y el este. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues bueno, evidentemente
vamos a ver si las vacunas que no funcionaban en los estadios tardíos ahora funcionan. Pero inclusive si no funciona, es importante saber que se es portador o no. Pues en algunos casos yo creo que sí es importante porque a lo mejor nosotros no nos podemos curar, pero nuestros descendientes sí se pueden curar. Me explicaré. En las señoras que son portadoras de la mutación y que quieren tener hijos, si lo tienen, y a lo mejor no me expreso muy bien, de un modo natural, pues pueden tener una cierta probabilidad, el 50% prácticamente de la probabilidad, a tener un hijo con la mutación. Pero si en vez de tener los hijos de un modo más natural, se tienen por fertilización in vitro, en los cuales previamente se ha visto, se sabe, yo antes decía que de cada gen tenemos 2 copias, porque tenemos 2 cromosomas, pero todo el mundo sabe que los gametos, el óvulo y el espermatozoide, no son diploides, sino son haploides, tienen solamente un cromosoma. Si ese cromosoma, uno tiene la mutación y otro no lo tiene la mutación, y empezamos el proceso de la fertilización in vitro, de hacer un embrión, y miramos qué embrión es el que tiene la mutación, o qué embriones tienen la mutación, y cuáles son los que no tienen la mutación, en los que no tienen la mutación son los que se van a implantar en el útero y se va a tener un hijo totalmente normal. El hijo ya por lo menos no va a tener problemas. Esto es una copia que se está haciendo en Alzheimer porque esto fundamentalmente se empezó a hacer en un problema neurodegenerativo en el cual el 100% es de origen familiar, que es la enfermedad de Huntington. Y en la enfermedad de Huntington empieza ya a hacerse esto en donde se puede, para que por lo menos desaparezca, digamos, y no lo tengan que padecer los hijos, o sea, digamos de esto. O sea, siempre, lo que quiere decir es que tiene un cierto interés en conocer, por lo menos en algunas circunstancias, si se va a exportar o no. Pero vamos, ya prácticamente, ya para ir ya casi acabando, porque quiero luego de cosas de preguntas, me voy a meter ahora en el problema del envejecimiento. Esto, como decía, teóricamente no es modificable. Pero hay gente, y estos también son relativamente trabajos recientes, en donde la gente dice, es que, y esto es verdad, vamos cambiando nuestras moléculas, vamos cambiando nuestros contenidos según vamos envejeciendo. De hecho, hay una serie de receptores que, por ejemplo, para el glutamato, que están hechos de un modo en los jóvenes y que según vamos envejeciendo, las subunidades de esos receptores van cambiando. Y entonces, de hecho, pues hay un ratón en el cual se mantiene el de joven toda la vida y mantiene toda la inteligencia juvenil durante toda la vida. Luego ya comentaré, si se quiere, también cuáles son las consecuencias de ser demasiado juvenil durante toda la vida, por lo menos en los ratones, pero eso ya no me meto. Pues lo que se vio es que una persona volvió a la antigüedad a hacer lo que se llama la parabillosis, que es juntar los 2 sistemas circulatorios, de un ratón joven y de un ratón viejo. Y después de tenerlos juntos, observó si había cambios en los 2. Y el cambio es que la capacidad cognitiva del viejo aumentaba y la capacidad cognitiva del joven disminuía. Y dijo, aquí hay algo en la sangre que está, digamos, afectando. En vez de coger y hacer la parabillosis, que es un poco salvajada, ya lo que se metía era plasma. Y ahora también de los jóvenes a los viejos, y se está, digamos, ya mirando. Y ahora ya no solamente se mete plasma, sino se meten proteínas concretas. Y con estas proteínas concretas se está viendo cuáles son las que son buenas y las que son malas. De vez en cuando algunas de estas, luego viene una retracción en la revista, no me he equivocado, pero generalmente el conjunto sí parece que va funcionando. Entonces, en eso parece que es de ciencia ficción, pero no. El señor que hizo sacaba a los becarios jóvenes la sangre, y esa sangre la metía en los ratones viejos, y así empezó un poco la historia. Y ese señor, que está en Stanford, ha hecho una compañía biotecnológica que ya está empezando a funcionar, en donde ya está empezando a negociar el plasma de los jóvenes, de los viejos y de todo este tipo de cosas. O sea, lo que quiero decir es que las cosas van muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas. Es más, este señor le tuvimos en España hace poco y ya está en otro mundo. Pues bien, esto es un modo de que se está buscando la posibilidad de reparar de alguna manera.
Acuérdense, no lo he puesto aquí, hay una proteína eotaxina. Esta a lo mejor en el futuro sonará, pero vamos, y que tiene que ver con esto. Pero ya lo que ya es todavía parece ya más increíble, y esto lo pongo porque fundamentalmente esto lo han hecho grupos de españoles, y generalmente los españoles somos muy cainitas, y siempre ponemos muy mal al otro español. Pues voy a intentar, como decía Cajal, ponerlos a los buenos, porque Cajal no era cainita, y por eso yo creo que hay que seguirle, porque era un gran hombre. Bien, la naturaleza nos dice que del cigoto se produce un embrión y que el proceso de cómo se va haciendo un organismo es que de las células embrionarias al final se van haciendo células diferenciadas en los diferentes órganos. Y esto era, decían, algo solamente en una dirección, irreversible. Lo bueno es que siempre hay gente que no cree en los dogmas y que son los rebeldes. Estos son los buenos en la ciencia. Y había un japonés, Yamanaka, que le dieron el premio Nobel hace unos años, en donde dijo, ¿y por qué no puede ir al revés? ¿Por qué no una célula diferenciada puede convertirse en una célula embrionaria? Este último año ya se ha convertido en un cigoto, vamos, o sea, porque se convirtió en un óvulo, el óvulo, digamos, lo fecundaron, y ya hay, digamos, ratones hechos de fibroblastos. No es como lo de la oveja Dolly. La oveja Dolly era que en el óvulo se le quitaba el núcleo y se le ponía el de una célula del este. Esto ya es directamente del este. Bueno, pues esto es algo que Yamanaka cambió. Pues bien, esto se está intentando hacer, primero, si en células no neuronales, que esto es un poco también lo que se decía, en vez de hacer todo el proceso al revés, se reprograma, sin hacer de un paso a llegar a embrionales, después otra vez de vuelta, y si se puede reprogramar un fibroblasto, por ejemplo, a una neurona. Pues eso se puede hacer en cultivos celulares. No es fácil, pero se puede hacer. También lo que se está haciendo ahora, y esto yo me atrevo a poner uno de los experimentos nuestros, que es muy pobre y además no funciona para nada, pero es un poco fracaso, pero por lo menos ahí vimos una neurona que estaba hecha a partir de un astrocito. Nosotros podemos meter, y ahí es muy bueno los virus, nosotros podemos meter virus en las zonas en donde hay células proliferantes, las células de glía, como los astrocitos, no las neuronas, y si lo metemos además con un promotor que se exprese en los astrocitos, los factores de transcripción que van a hacer que se convierta en neurona, pues al final, con un poco de suerte, el astrocito se convierte en neurona in vivo, en el ratón. Esto hay que mejorarlo mucho, pero bueno, por ahí van. Pero, sin embargo, hay otra gente que lo está haciendo de otra manera. Y estos son los otros españoles. Los otros españoles dicen que una célula envejecida puede, en vez de ir directamente a la célula embrionaria, que es lo que llamaba Yamanaka IPS, para diferenciarlo, en vez de ir sin parar, puede tener estadios intermedios. Y que uno de estos estadios intermedios es pasar de vieja a joven, antes de seguir para adelante. Y entonces, estos son trabajos de SEL de un grupo, de un señor que se llama Ispisúa Belmonte, que trabaja en San Diego, pero que ha sacado 3 SELs en 2 meses, yo no sé, o sea, de esto, en donde vienen modelos de ratón que tienen lo que se llama progeria, que envejecen rápidamente, le mete los factores de Yamanaka y entonces ve que se le arreglan la piel, el bazo, el músculo, el páncreas, etc. Y esto lo ha vuelto a repetir con otros tejidos y parece que hay un rejuvenecimiento, vamos, de todo esto. Entonces, la pregunta ahora que se está haciendo, y nosotros nos estamos aprovechando que hay otro español que tiene ratones parecidos, que se llama Manolo Serrano, que está en el CENIO y que estas cosas las hace para cáncer, porque de hecho, esto, si se hace muy rápidamente, más que IPSs, más que este tipo de células, al final se forman tumores, que ese es un problema que también hay que considerar al ser del este. Bueno, lo que se está intentando hacer es, porque Ispisúa Belmonte ha hecho todo menos el cerebro.
Pues para eso estamos nosotros. O sea, la pregunta es, ¿se pueden rejuvenecer las neuronas del sistema nervioso central? Y con eso estamos, con los ratoncillos que nos da el Manolo Serrano, de que está allí en el CENIO, y lo que pasa es que no tenemos gente por estas cosas de los recortes y tal, y vamos muchísimo más lentos de lo que querríamos. Que espero que no se le ocurra a alguien de Stanford, pero vamos a nuestra velocidad, pero nos gustaría ir un poco más rápido. Y ya, digan, sí, muy bonito todo esto, pero yo tengo, por ejemplo, algunos de ustedes, no quiero mirar a nadie para que no digan nada, yo tengo, por ejemplo, 72 años, por decir algo, y tengo un riesgo de tener Alzheimer, y todo esto será para cuando sea. ¿Yo ahora qué hago? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que yo lo quiero ahora, ya. ¿Qué es lo que se hace y qué se hace en España para este tipo de cosas? Bueno, pues en España yo he puesto el proyecto Vallecas porque estamos en Madrid, pero hay una fundación en Barcelona, se llama la Fundación ACE, otra en San Sebastián, que se llama CITA, etcétera, que hacen cosas similares. Pues aquí lo que se está buscando ahora es terapias para retrasar la enfermedad. ¿Cómo se retrasa la enfermedad? Pues a través del modo de vida. Y el modo de vida es lo que a lo mejor lo que tenemos que cambiar. Pero una cosa que ha sido muy importante, yo creo, de momento, pero tenemos también que confirmar en este proyecto Vallecas, es que si estos son los estadios, el no demente, el primer deterioro y luego ya el deterioro grave, en el caso de aquí, lo que se piden son voluntarios. En algún momento también pondremos una nueva lista de voluntarios y el que quiera apuntarse se le va a mirar de arriba abajo, que es lo que se hace ahora mismo. Y en aquella población que tiene más probabilidad de tener la enfermedad, de 70 a 85 años, ahí se les mira por técnicas de imagen, resonancia magnética, se les hacen test psicológicos y neurológicos, se le mira si tiene la APOE4, el G, la variante o no, y otras variantes también genéticas. Y entonces, en ese sentido, la idea es buscar si podemos predecir con una cierta antelación a aquellas personas que se van a convertir de no dementes a deterioro cognitivo leve. Y esa población que va a tener unas características es la que se va a meter antes en ensayos clínicos para ver si se para. Entonces, cuando se estaba haciendo esto, pensábamos también que era irreversible estos pasos, de no demente a deterioro cognitivo leve y de aquí a la enfermedad de Alzheimer. Pero, sin embargo, hay una cierta proporción de casos que parece que revierten de deterioro cognitivo leve a no demente. Esos pueden ser dos cosas, o que están mal diagnosticados, que estamos mirando a ver, y porque no solamente nos pasa aquí, pasa en Nueva York, pasa en Ámsterdam y pasa en otros sitios. O sea, a lo mejor es que diagnosticamos en todos los sitios también errores, o sea, pero lo primero es, si verdaderamente están mal diagnosticados, con lo cual lo que tenemos que hacer es mejorar el nivel de diagnosis, algo importante, pero si verdaderamente hay este tipo de cambios, y esto los vamos a poder mirar, no por un test o por un S, sino porque si tenemos resonancia magnética, cambios estructurales, cambios en el cerebro, vamos a ver si se revierten, eso es algo ya más así, eso es algo que se está mirando porque lo estaríamos interesadísimos para ver si el modo de vida, algún tipo de actividad, si una enfermedad que tenía se la ha curado o lo que sea, si hay algo que ha hecho que se produzca esta reversibilidad. Y esto pensamos que de momento, a nivel hispano, a nivel de hoy en día, es lo máximo, digamos, que podemos hacer mientras tenemos todos los otros resultados de ratones y de investigación a modo de hacer. Así que, pues, para acabar, yo lo único que les recomiendo, por favor, mejoren el modo de vida y compórtense mejormente. Y con esto ya acabo. Gracias.